En este video te voy a hablar de una técnica que nosotros usamos en nuestro día a día para ahorrarnos cientos, si no miles de horas en el de estar programando diferentes flujos y automatizaciones en 8N. Esta técnica a la que me refiero es el Reactive Prompting, y en este video verás a qué me refiero con esto, qué significa, y te mostraré un ejemplo de N8N con un agendador de citas para una clínica dental. Comencemos ahora con uno de los principales errores que nosotros hacíamos cuando estábamos comenzando con este mundo de las automatizaciones y los flujos de N8N. Y es que era bastante común que nosotros simplemente buscáramos una herramienta como ChatGPT, Cloud, Gemini, etc. y le dijéramos, necesito un prompt gigante para esta herramienta que va a cumplir este tipo de cosas, este agente que va a tener estas funciones, y esto digamos que nos generaba algo como puedes ver en pantalla, un texto bastante largo, lo cual lo único que hace es que complica y le da un manual gigante a la gente, haciéndolo confundir y que no sepa como tal qué indicaciones debe seguir. Y más importante que esto, es algo que te confunde a ti también, porque digamos que tú le introduces este prompt gigante y el agente empieza a fallar o empieza a hacer algunas cosas que no te gustaría. Entonces, ¿cómo haces para encontrar el error? ¿En qué parte del prompt está? Tendrías que estar pasando línea por línea, mirando a cada uno de los componentes de este prompt para poder identificar el error, lo cual no solo consume bastante tiempo, es bastante ineficiente. Para que me entiendas un poco mejor a qué me refiero con esto, te voy a dar la anécdota de que imagines que le estás enseñando a tu hijo a montar bicicleta por primera vez. Entonces, cuando tú le enseñas a montar bicicleta, tú no le estás diciendo, listo, súbete a la bicicleta, ten la espalda recta, las manos a ambos lados, mantén el equilibrio, no mires siempre hacia el frente, mira también a los lados, mira también hacia atrás por si de pronto pasa algo, estás atento a los sonidos que hay en el medio ambiente de tal manera que no te vayas a chocar. No, porque lo abrumas, entonces no realmente estás siendo productivo con él, no estás siendo como tal un buen padre, una buena madre, porque estás confundiéndolo más de lo que le estás ayudando. Entonces realmente lo que tú tienes que hacer es ir detrás de él poco a poco, ir mirando qué fallas hace. Entonces, por ejemplo, vas notando que a medida que avanza en la bicicleta se va yendo mucho hacia la izquierda, entonces tratas de decirle como, hey, trata de tener siempre equilibrio, estar aquí con el peso en el centro, no desviarlo a ninguno de los dos lados. O por ejemplo, ves que no está mirando lo suficiente a los lados, entonces no sabes si le va a llegar algún objeto por la derecha, por la izquierda, si se va a chocar con algo. Entonces le dice, hey, no trates de estar mirando siempre al frente, mira a los alrededores. Y ese tipo de cosas hace que tú le puedas ir ajustando a medida que vayas viendo qué capacidades tiene, porque no tiene sentido que si él está con un equilibrio fenomenal, le sigues diciendo, hey, mantén la espalda recta, cuando realmente necesitas mirar a los alrededores, por ejemplo. Entonces, para esto, con todo el research y todo, digamos que la práctica que hemos tenido construyendo como los flujos, las automatizaciones, etc., creamos esta especie de modelo, que es un modelo IGRE o Higher en inglés, si te lo quieres memorizar así, para que asocies con una palabra más fácil. Y básicamente se compone de 4 partes. La primera parte es el inicio, que es el rol y el propósito que tú le das a la gente. La segunda son las herramientas, que es decirle qué tiene y cuándo lo debería usar. La R son las reglas, que es el orden en general que debe seguir. Sin embargo, ten en cuenta que no deberías estar dándole a un agente de IA una regla muy específica del orden a seguir, porque si tiene que seguir siempre ese mismo orden, entonces no necesitas un agente, porque la gente, digamos que se encarga de tomar las decisiones. Pero si tú ya sabes cuál es el orden en sí, pues para eso simplemente construyes un workflow en lugar de implementar un agente de IA. Por último, tenemos la E, que son los ejemplos. Y estos ejemplos no es lo que tú estás acostumbrado a pensar en cuanto a decirle, haz esto en esta situación. Usualmente es más útil y es más eficiente usar los ejemplos con cosas que él se esté equivocando. Entonces, por ejemplo, te contaba al inicio que te iba a mostrar un ejemplo de cómo se hacía un flujo para agendar citas en una clínica dental. Entonces, digamos que el agente está agendando las citas primero con el nombre y luego las está agendando con el número de teléfono, o les está agendando al revés, primero con el número de teléfono, luego con el nombre. Entonces lo que tú podrías hacer ahí sería darle un ejemplo de cómo debería agendar la cita. Entonces le dices, primero pon el nombre que te indique el usuario y después pon el número o el correo o el día o lo que quieras poner,
pero que esté en el calendario de la forma organizada que tú quieras, no la que la gente decida. Bueno, entonces aquí, como puedes ver, ya tendríamos el flujo de este agente, que sería para agendar citas en una clínica dental, por ejemplo. Ya digamos que la construcción de este flujo te la explicaremos en otro video, porque se nos extendería un poco bastante y no estaría mostrándote lo que realmente te quiero mostrar. Y como puedes ver acá en el agente tenemos el prompt, que está completamente vacío. No tiene absolutamente ningún tipo de información de momento, y por ahora le vamos a poner la primera parte, que sería esta de acá: inicio, rol y propósito. Eres un asistente virtual de una clínica dental. Agenda, cambia o cancela citas de pacientes en Google Calendar con un tono amable, claro y profesional. Tu meta es confirmar el día, la hora y el tipo de tratamiento. Ahora vamos a probar si esto realmente es algo que él haya entendido. Entonces vamos a escribirle: hola, me gustaría agendar una cita, por ejemplo. Le decimos eso y dice: hola, será un placer ayudarte para agendar tu cita. Para hacerlo, por favor dime el día y la hora que prefieras, el tipo de tratamiento y número de contacto. Por ahora entendió perfectamente el prompt, vamos por buen camino. ¿Qué significa eso? Que ahora vamos a seguir con la segunda parte. Entonces acá continuamos con la segunda parte, que sería adjuntarle las herramientas. Como puedes ver, acá simplemente le decimos qué tiene y cuándo lo debería usar. Google Calendar busca disponibilidad, crea o modifica citas. Como puedes ver, es una descripción bastante corta, y es que aquí te voy a dar un bonus tip, un tip adicional, que es que con estos agentes a veces menos es más. ¿Qué quiero decir con esto? Usualmente tratamos de darle prompts muy complicados o con muchos detalles, y esto hace que en lugar de ayudar a la gente a entender qué debe hacer, antes se confunda y no tenga que racionar de muchas maneras para poder decidir qué hacer. Entonces usualmente es mejor ser conciso, tener lo muy específico, tener una descripción súper específica y que él no le cueste como tal entender qué hace cada una de las herramientas. Entonces, de la forma en la que vamos a probar esto es decirle, por ejemplo, ¿tienes alguna cita para mañana? Vamos a ver, acá accede al Google Calendar, como puedes ver, y nos va a decir: mañana no hay citas agendadas, por lo que tienes disponibilidad total. Perfecto, eso significa que entendió el prompt. Ahora vamos a continuar con la tercera parte. Entonces acá en la tercera parte estaríamos indicándole el tema de las reglas, que es un orden general de la conversación. Sin embargo, te quiero aclarar algo aquí, y es que si tienes un orden que sea muy específico para ir, por ejemplo, siempre revisa primero Google Calendar, o siempre revisa Calendar y luego revisa el Gmail, o cualquier orden que se te ocurra. Si tienes algo muy establecido y que siempre sigue exactamente el mismo orden, entonces no se lo pongas acá. Crea tú el orden en el workflow de tal manera que sea mucho menos carga para la gente estar pensando en qué debe hacer o en qué herramientas debe usar primero antes que otras. Sin embargo, acá, como puedes ver, son unas instrucciones como muy generales, que es como saludar, preguntar si quiere agendar, pedirle los datos, consultar el Google Calendar. Como puedes ver, es un orden general, no es que siempre deba hacer lo mismo, porque pueden haber variables dentro del chat que ya para eso el agente es el que razona y decide como: listo, dependiendo de esta situación hago esto, dependiendo de esto otro hago esto otro. Y es algo que lo puedes modificar a tu antojo, pero como te digo, si tienes reglas muy establecidas y rígidas, hazlo mejor como una automatización en lugar de un prompt. Entonces, para esto simplemente vamos a reiniciar el chat y vamos a probar escribiéndole: hola. Vamos a ver qué nos responde y nos dice: hola, soy el asistente virtual de la clínica dental, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Quieres agendar, cambiar o cancelar una cita? Significa que también entendí esa parte. Lógicamente podríamos seguir probándolo y seguir continuando la conversación, pero por temas de no alargar tanto el video no lo voy a hacer. Y continuamos con la cuarta parte. Como puedes ver, yo acá digamos que ya tengo ciertos ejemplos, porque quería como ya ir probando el workflow y digamos que con base en eso ir ya teniendo los ejemplos para no estar aquí a falla y error y pues mostrándote como tal las cosas que hace mal la gente y las cosas que hace bien. Entonces acá le puedo mostrar algunos ejemplos, y es que a veces estaba diciendo como muy robóticamente cita registrada, y eso realmente pues digamos que la gente puede no gustarle tanto. A veces inventaba ciertos horarios, entonces siempre le dije como: verifica la información antes de crear la cita. Y por último, a veces me está dando consejos médicos como: ve, tengo este dolor de muela, ¿qué hago? Entonces le dije como: no des esos consejos porque puede ser algo que perjudique como tal a la clínica dental. Entonces ahora sí vamos a probar cómo sería ya el chat con todo este tipo de cosas. Entonces le voy a decir: hola, quiero agendar
para mañana a las 3 p.m., por ejemplo, para revisión general. Vamos a ver si me pide el nombre y el nombre de contacto. Para comenzar, me podrías decir tu nombre, así verifico la disponibilidad. Samuel López. Vamos a ver qué nos dice. Hola Samuel, he verificado y el horario de mañana está disponible. ¿Podrías confirmarme algún número? Perfecto, le voy a dar cualquier número. Y vamos a ver si nos crea el appointment. Entonces, como podemos ver acá, ya dice creado el evento y dice listo Samuel, te agendé para mañana a las 3 p.m. Entonces vamos a revisar el calendar y vamos a ver que nos va a dar un error porque nos lo está agendando el día de hoy, justo en este momento. Entonces no es cuando nosotros realmente queríamos que nos lo agendara. Entonces imagina que tú te pusiste a generar un prompt gigante con ChatGPT o con Claude, con Gemini, lo que sea que uses, y te genera este error. Entonces tú tendrías que ponerte a revisar todo el prompt, revisar absolutamente cada una de las cosas que están acá línea por línea, cuando realmente el error ni siquiera está acá. Porque el error, cuando nosotros vamos a este otro nodo de crear un evento, le damos clic y vemos que el start del evento, es decir, cuando comienza el evento, está en ahora, es decir, está creando el evento para justo este momento. Entonces esto hace que se equivoque. Lógicamente lo que podemos hacer nosotros es definirle cuándo comenzaría el evento. Sin embargo, por el tema de facilidad para este video, le voy a dar aquí a estas opciones que hace que lo defina automáticamente el modelo. Y vamos a volver a intentarlo. Agenda la cita para las 10 a.m. Vamos a ver si esta vez sí me lo permite. Y ahora si nos metemos a revisar al Google Calendar, ya podrías ver que sigue estando aquí porque no le he dado la instrucción de eliminar como tal los eventos, pero ya puedes ver que nos agendó acá a las 3 p.m. Lógicamente hay cierto cambio horario por el tema donde estoy grabando esto y el tema de que tenemos el calendario en la hora de Colombia, pero como puedes ver ya generó esto. Ahora qué faltaría, decirle como bueno, no quiero que en el calendario de la consultoría dental me aparezca como no title, sino que me aparezca como Samuel López, revisión general, por ejemplo. Solo que eso ya digamos que sería de ir perfeccionando el prompt y digamos que ir haciendo pruebas, fine tuning, etcétera, prompt engineering, pero digamos que eso ya te lo dejo a ti porque este simplemente es un ejemplo sencillo para que entiendas qué es el reactive prompting. Ahora sí vamos a cómo ir mejorando el prompt, que es justamente de lo que estábamos hablando. Entonces añade poco a poco una herramienta. Entonces no pongas todas las herramientas de golpe, sino que ya añadiste Google Calendar, ahora añadamos WhatsApp. Una vez que ya tengas todo lo de Google Calendar listo, agrega una frase en el prompt sobre esta herramienta, como te mencionaba, puede ser de WhatsApp, de Telegram, de lo que quieras, de Gmail. Prueba algunos escenarios, entonces prueba crear una cita para las 10 a.m., para la otra semana, revisa que quieras agendar una cita para un horario que no esté disponible, a ver qué te dice el chatbot. Y si esta herramienta funciona bien, sigue añadiéndole otra y así una por una hasta que ya tengas todas las herramientas que necesites usar. Si la gente no se comporta como deseamos, ajusta con un hard prompt. ¿Qué significa? Soft prompt es como dejarle cierta manera, cierta libertad a la gente para que él pueda entender y tratar de decidir qué hacer en cada escenario. Pero un hard prompt sería decirle haz exactamente esto. Entonces ahí sería cuando en los ejemplos podríamos decirle específicamente haz esto. Prueba algunos escenarios más, es decir, nunca vamos a estar suficientemente preparados para decir ya testeamos todos los escenarios. Siempre hay que testear tanto como se pueda para ir puliendo la mayor cantidad de errores posibles y repite el proceso. Una vez ya tengas estos, vuelve a añadir una herramienta y así hasta que ya las tengas todas. Entonces, para concluir este video, me gustaría dejarte con estas 3 conclusiones. Cada fallo del modelo es una pista para mejorar. ¿Qué significa esto? Que cada vez que tú veas que el modelo se equivoca, revisa lo que ya tienes o revisa lo último que añadiste para que digas como, listo, cuando añadí esta última línea, el modelo se comenzó a comportar de esta manera, me comenzó a fallar y esto te permite como tal editarlo. La segunda conclusión sería no generar un prompt genérico, por más que sea tentador el simplemente decirle a ChatGPT genérame un prompt para esto y después decirle a Cloud esto, tal, o un agente. No, siempre trata de estar haciéndolo poco a poco porque de verdad que a la larga te va a ahorrar muchos dolores de cabeza de estar teniendo que revisar cada una de las funciones del código, del prompt,
dónde está el error, cuando realmente cuando te mostraba, por ejemplo, que lo estaba agendando a este simple momento, era un error de otro nodo, ni siquiera un error en el prompt. Y por último sigue el modelo Higher o IRE, como le quieras decir, como te lo memorices más fácil, te lo vuelvo a dejar por acá. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero te haya servido y nos vemos en la próxima. Adiós.